Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de Síndrome de Diomedes, como siempre con Jorge, nuestro librero de confianza, que se viene desde Librería Diomedes, unos pasitos siempre a pie, como buen uruguayo, para hacer la columna con nosotros aquí en la Uniradio. ¿Cómo andas, Jorge? Muy bien. Tenemos que retomar Identidad Nacional, una nueva entrega, segunda en este caso, haciendo un poco de repaso histórico, ya no siempre vinculado a las elecciones, sino ahondando en otros aspectos históricos. Y lo que le puedo adelantar a la audiencia es que hoy te viniste así, como bien irreverente, bien cuestionador y a dar vuelta todas las páginas escritas en los libros oficiales. Bueno. ¿Somos un experimento? Y factiblemente sí. Me acabas de clavar un puñal en el chauvinismo. Sí, y factiblemente seamos, como muy bien lo tituló Gleiche Davide, el experimento Ponsonby. Me suena a nombre, ¿viste? De carpeta de un proyecto sí, en un quinto piso bajo tierra. Mira, más allá de la historia escolar, liceal, universitaria, que uno siempre ha ido escuchando, leyendo, sufriendo, siempre ha habido una cierta presunción, y por eso lo hablamos la otra vez, de que en la temática de la necesidad de charlar de quiénes somos y de dónde es la raíz de nuestra identidad, siempre sempiternamente hay una sospecha de una historia no enteramente narrada. La primera adjetivo que se me había ocurrido era una historia falseada. Vamos a decir primero de que es una historia a la que se le han omitido muchas páginas. Bueno, ahí déjame introducir el viejo cliché, ¿no? De la historia la escriben los ganadores. Un poco de eso hay. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No hay forma de zafar a ese cliché. Pero lo interesante pasa a ser que algunos ganadores lograron un extraño sortilegio que es quedar básicamente invisibilizados y sacar las manos de esa masa para hacer más viable ese proyecto. Entonces, más allá de todo el anecdotario de que existen unas 16 listas de los 33 orientales que tienen un común denominador, en ninguna hay 33, en todas son muchos más. Entonces, bueno, aparentemente, y sacándole aparentemente, el tema era de que en aquel momento en la élite liberal, profundamente influenciada por la masonería, era un elemento clave trasuntar una simbología. Algo más que un número de buena fortuna. Ahí está. Entonces, era toda una contraseña de que fueran 33. Muy bien. Eso más o menos lo hemos escuchado, que desembarcan no en la playa de la Agraciada, sino de la Graciada. Eso lo hablamos en el capítulo anterior. Que todo eso está financiado básicamente por Trapani, por Rosas, que era que las Provincias Unidas querían que esta tierra volviera a ser la de los argentinos orientales. Muy bien. La historia sigue avanzando de que obviamente esos argentinos orientales le piden ayuda realmente a todos los otros argentinos, y por lo tanto la guerra con Brasil a esta altura toma realmente un cariz absolutamente dramático. Y entonces, en el contexto de la batalla de Ituzaingó, que triunfan las fuerzas de alguna forma argentinas y orientales, o argentinos orientales, como lo preferimos denominar, ya a esa altura el Imperio Británico había hecho sonar todas las alarmas porque en un lugar clave para su economía había una guerra que la verdad que no era buena para sus intereses. Dice no la leyenda, ya esto está en un montón de libros, no es Síndrome de Diomedes / intrusos, es un dato ya histórico asumido, que había un diplomático muy inteligente, que era Lord Ponsonby, que había tenido un pequeño problema en el que
tenían básicamente la misma amiga que alguien demasiado poderoso en la corte británica. Esos Entonces, problemas que pasan en todos lados. Pasa en todos lados. Más Entonces, Lord Canning, que es el canciller, lo manda básicamente a uno de los lugares más lejanos de Londres que se podía pensar en aquella época, que es cosa curiosa, el Río de la Plata, para ver si arreglaba ese tema. Lord Ponsonby viene con una especie de batería de diversas soluciones como mediador, y básicamente en esa primera instancia todo indica de que la hipotética independencia de este territorio ni estaba en la luz. De hecho, uno de los principales patricios de aquella época, profundamente antiartiguista, que realmente le había ido bastante bien con la provincia cisplatina, que es José Herrera, es uno de los abanderados de la causa de que esto directamente fuera un protectorado británico. Al estilo Directo. Australia. Exactamente, sí, ya está. Bandera británica y otra historia. Y vamos a no complicarnos más la vida. Fíjate, ahora estaríamos peleándonos por el Brexit y todo eso, ¿no? Exactamente. Pero viste que no tiene cara sensata, ¿no? Viste que no tiene la estatura de nuestros líderes, no es sensato como nuestros líderes. No. Muy revoltoso ese Boris Johnson. No condeciría con nuestra identidad, ¿te das cuenta? ¿Ves? Para lo que sirve todo este tema de la identidad. Viajes a las Malvinas, ¿sabes qué va llegando de Falkland? Por ahí, todo esto en realidad tiene un montón de implicancias frente a eso, completamente. Obvio. Sí. De hecho, por eso era el hospital para los marineros aquí, por eso salían los pertrechos para las islas de Falkland. Por eso cada vez que se ha puesto en la Asociación Rural del Uruguay, en la exposición, pone el cartel de Islas Falkland, vienen los argentinos a protestar, tendría que decir Malvinas, no puede estar ese cartel, etcétera. Dice, bueno, sí, está. Scratch en las redes, claro. Todo. 3-4 días más tarde, bueno, ya se terminó la exposición, hasta el próximo año, y que volvemos exactamente a la misma. En loop todo el tiempo. Ahí está. Entonces, había una posición bastante interesante de que esto directamente fuera, uno, de que la opción que aparentemente por el curso del resultado bélico era lógico, de que esto volviera realmente, tal cual dice el 25 de agosto, la declaración del 25 de agosto, bueno, que retornara a las Provincias Unidas. La otra opción era que, bueno, que se le pagara algún tipo de indemnización a Brasil y a partir de ahí ver un statu quo. La tercera, obviamente, era la del protectorado, pero surge, al final, cuando Lord Ponsonby camina por el puerto de Montevideo, por Río de Janeiro, se da cuenta que la solución es absolutamente simple y accesible desde el punto de vista económico, absolutamente pragmática. Si había una solución pragmática, fue esa. Y aparte, fue un visionario. Pero por supuesto. Porque vos fijate el problema en el que se hubieran metido si Uruguay hubiera sido una colonia británica, con el advenimiento posterior de la conformación de los Estados-Nación, la independencia de un montón de países, bla, bla, bla. Hubiera sido como una cosa muy extraña que hubiera quedado acá. Seguramente se hubiera tenido que en algún momento pactar una salida. Hubiera sido otro problemón. Imagínate un proceso de descolonización en el cual unos hipotéticos tupamaros dirigieran su guerrilla urbana contra los malditos británicos, ¿no? Y estuviésemos con el IRA. ¿Sabés qué es lo peor de todo eso? Que en otra línea temporal paralela seguro que pasó. Pero obvio. Claro, sí. Entonces, se llega a esa maravillosa transacción que es la Convención Preliminar de Paz. El primer artículo dice directamente de que el emperador de Brasil declara a la provincia cisplatina independiente. El segundo es de que las Provincias Unidas lo acatan. Cosa interesante, y acá empieza lo descacharrante del experimento. ¿Qué era lo que se declaraba independiente? Bueno, cosa curiosa, para empezar, no tenía nombre. Punto 2, ya un poco más complicado que eso, porque eso lo podemos resolver en 15 minutos, era que no tenía límites. Lo único que queda claro en la correspondencia de Lord Ponsonby, que esto era básicamente, en algunas decía Estado de Montevideo, y en el otro decía Banda Oriental. Los británicos
básicamente lo que hicieron fue poner una especie, en una frase muy feliz de Leonardo Borges, le ponen un GPS y le ponen la dirección. El puerto. Claro, no, somos la República Oriental del Río Uruguay. Exacto. Bien. El río era lo importante. La tenían claro. Porque ese es el tercer artículo. Lo único que querían los británicos era nada más ni nada menos que poder seguir traficando, comerciando, como se prefiera definir, por los ríos, en un contexto que había un caudillo, Rosas, que eso consideraba que era un asesinato a toda la industria criolla. Claro. Entonces, los unitarios, absolutamente afines al proyecto británico, les pareció fabuloso asegurarle ese maravilloso TLC de aquella época. En esa globalización británica, Rosas bramando de furia, viendo cómo es que esto va a tratar de revertirlo. Esa es la famosa batalla de la vuelta obligado. Esto es lo que va a implicar después la Guerra Grande, porque la Guerra Grande, mucho más que una temática de... Cuando yo era chiquito y leía, no, porque se pelean y se asesinan entre unitarios y federales. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, es que unos querían una administración descentralizada de los recursos, lo que vendrían a ser intendencias, departamentos, provincias. No da tanto para andarse matando. Sí. Ok, da como para tener un debate y ver qué porcentaje del presupuesto y otra historia. Eso no daba para... No, estamos discutiendo todo esto. Si la causa del liberalismo británico o la causa de las industrias locales. Entonces, vamos a leer. ¿Viste que te acordás cuando yo la otra vez te traía ese texto de Borges de que me documenté sobre los malevos? Bueno, esta vez traté de hacer algo por el estilo. Y vamos a leer algo que es de mi presidente predilecto. A ver. Toda independencia se apoya en una nacionalidad. ¿Cuál es nuestra nacionalidad? Nuestra nacionalidad fue una dádiva. No nació por sí misma, por obra nuestra. Fue una declaración, no un hecho. ¿Y se puede dar una nacionalidad? Nuestro modo de ser político es una nacionalidad declarada y reconocida, pero que aún se está formando. Por el valor de esta declaración tenemos el derecho antes del hecho, el efecto antes la causa. Somos independientes y soberanos ante la ley de las naciones. ¿Teníamos o tenemos las condiciones que constituyen el ser independientes? No. ¿Teníamos o tenemos un gobierno con los atributos necesarios a un gobierno de comunidad política? Tampoco. Este es aún nuestro estado fundamental, una independencia declarada, no consolidada. ¿Ficha técnica de esta lectura que nos acabas de hacer, Jorge? Bueno, esto es 1859. Realmente este es mi héroe. No tengo mayor problema en decirlo. De hecho, estoy muy orgulloso de decirlo. Que es Bernardo Prudencio Berro. Bueno, por esto... ¿Encontramos en qué libro? Y esto está en La historia escondida del Uruguay, mitos y verdades y dudas de nuestra historia. Berro, como pocos orientales, logró entender nuestro drama y lo logró sintetizar. Fue la persona que entendió de que había que salir del cepo de los británicos, de los argentinos, de los brasileños. Y que había que tratar de hacer un eje con el resto de América, básicamente con Paraguay, aprovechando el río, ya que era tan problemático el río. Bueno, ok, consigamos una racionalidad a eso. Seamos nosotros el puerto de los paraguayos, que realmente en aquel momento eran la potencia económica. Esta persona, una de esas cosas que son realmente pavorosas, fue derrocada por la cruzada más, por la revolución más delirante de este país, que fue la cruzada libertadora de Venancio Flores, que no se le ocurrió mejor idea que poner a las lanzas cruces, en función de que Berro, bueno, había nacionalizado los cementerios en función de que había fallecido un pastor protestante masón. La Iglesia Católica no aceptaba de que fuese enterrado en Campo Santo. Cosa curiosa, el cementerio era la Iglesia Católica, entonces le dijeron, acá no lo enterrás. Y Berro
en algo absolutamente pragmático, entendió de que no se podía tener un cadáver de una persona en la vía pública, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, ok. Los cementerios a partir de este momento son del Estado uruguayo. Eso fue el casus belli, la gotita que derramó el vaso, y brasileños y argentinos financiaron, apoyaron militarmente a Venancio Flores. Esto implica no solamente haber derrocado a Berro, no solamente la hecatombe de Paysandú, sino la base para lo que después va a ser la guerra de Triple Alianza. O sea, si vos me decís concatenación de desgracias en el periodo más breve, es esto, ¿no? Ujú. La barbarie llevada a la máxima potencia. A partir de esto hay algunas cosas que son absolutamente increíbles por lo pavorosas. Pasan los años, Venancio Flores se lo come el karma y es asesinado por los esbirros de un señor que tiene calle en este país que se llama Gregorio Suárez, o sea, el Goyo Jeta, que después va a intervenir en el asesinato y la hecatombe de Paysandú. Obviamente le echan la culpa a los blancos. Los blancos no tenían nada que ver con toda esa intentona, estaban totalmente desprevenidos, desarmados, son arrasados en la ciudad de Montevideo. Y en uno de los telegramas más, si no fuera tan pavoroso, sería delirante, hay un caudillo de Soriano, Maximiliano Pérez, que recibe un telegrama que el tipo lee rápido, que decía básicamente: asesinaron al presidente Flores, véngase. No me digas que la interpretó. Véngase. O sea, no era en temática, viste, cuando ahora dicen, Ahí te das cuenta que... No. ¿Viste? Es lo que tiene el chat. No, Claro. no sabes la intencionalidad. Vos lo lees como vos estás engranado. Claro, ahora que hablan tanto de que la gente ahora perdió capacidad de lectura, etcétera, bueno, en aquella época tampoco había capacidad realmente ni de abstracción ni de lectura. El hecho concreto es que en este libro, en el de Leonardo Borges, libro que recomiendo más allá de lo entusiastamente, cifra en 1000 asesinatos en la zona de Soriano, porque los tipos salieron a hacer una cacería, claro, de personas que estaban absolutamente desarmadas, que no sabían de qué se trataba, o sea, de ese tipo de persecuciones que parecía Polonia del siglo XIX, los cosacos cayéndole a los judíos. Bueno, eso, cuando, viste, uno dice, sociedad bárbara, sociedad disciplinada, Barrán, y dices, bueno, pero ¿habrá sido tan así? ¿No era que se vivía tan bien en el siglo XIX? No, cuando vos lees esto, al concepto de barbarie realmente empezás a darle una luz mucho más pavorosa. O sea, se mataban 1000 personas radicalmente inocentes por una mala lectura de un telegrama en un contexto en que la categoría de adversario no existía, solamente existía la categoría de enemigo a ser asesinado cuando pueda. Entonces, cuando tenga la oportunidad, entonces ya está. Ese fue el momento y eso fue lo que se hizo. Entonces, el experimento Ponsonby queda armado, como ya vimos, en esta clave de tenemos la independencia y nos falta todo el resto de las cosas. Y acá empiezan las cosas absolutamente desopilantes. Ejemplo. Hace poco tiempo hicieron sufrir a un pobre candidato que venía del exterior, que quería ser presidente, haciéndole recitar, creo que el himno nacional o algo por el estilo. Tampoco sabía quién era Foucault. Bueno, otras cosas que pasan. Lo interesante es que el himno nacional es mucho más largo de lo que habitualmente nosotros manejamos. La versión radiofónica, digamos. Sí. Entonces, aquí, que la octava estrofa, a ver, está cifrada en que, bueno, obviamente esta tierra es una tierra de libertad en la que nunca más va a estar ese tirano. Que es el tirano que arrasó con toda la legalidad y arrasó con el joyel de las libertades, no sé cuántas cosas más. Todo eso muy bien rimado, porque esto lo compuso obviamente Figueroa. Ajá. Y si uno mira la estrofa así, dice, qué metáfora rara, ¿a quién se habrá referido? Cuando uno lee... Esas indirectas que se mandaban en las historias. Bueno,
nuestro estimado autor del himno nacional, que aparte se dedicaba también a hacer poesías eróticas que facturaba, una cosa muy graciosa, tiene esto es para otro día, pero tenía un alucinante texto que se llamaba Apología del Carajo. Obviamente todo con símbolos fálicos en su guarda. Entonces esto en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, realmente era una transgresión absolutamente increíble. Bueno, él fue un abanderado de la causa española. De hecho, en las colecciones de los clásicos uruguayos vos tenés algo que habitualmente uno siempre pasa de largo, que es Diario del Sitio de Montevideo. Un día lo abro, porque pensé que era un texto corrido, y ahí me desayuno que no, era un larguísimo poema épico de Montevideo sitiado por los malditos artiguistas y los malditos argentinos. Bien, obviamente cuando se da todo el proceso de que entran las tropas artiguistas a Montevideo, obviamente Figueroa lo primero que hace, que es lo sensato, es irse a Río de Janeiro. Cosa curiosa, que Río de Janeiro pasa a tener un cargo diplomático frente a Portugal, etcétera. Y ahí quedó maquinando contra Sí, el amigo Artigas. Cuando retorna con el experimento Ponsonby, Es la mía, dijo. bueno, no, era el gran poeta que tenía, un tipo que tenía una capacidad de versificación. O sea, si vos mirás el diario de Montevideo, yo te digo, hace el diario de una campaña militar y de un sitio rimado en 600 carillas, obviamente es imposible. Bueno, Figueroa lo hizo, o sea, tenía un muy buen oficio. O sea, era realmente el poeta rentable que había en aquel momento. Entonces, obviamente ganó la licitación de hacer el himno, entonces, pero claro, no podía con su marco ideológico. Entonces, la parte heroica de los orientales, la patria, la tumba, todo eso queda espectacular. La última parte era muy lógica en aquella época. De hecho, hay correspondencia en la que se le inquiere. Alvear le pregunta a Lavalleja sobre sus orígenes artiguistas, y Lavalleja deslinda todo tipo de responsabilidad con esa persona. O sea, era como que no lo había conocido. Apareció hace algunos años la documentación de Rivera conspirando con Ramírez para asesinar a Artigas y gratificar ese procedimiento, porque Artigas obviamente había pasado a ser una muy mala palabra. Todo esto ya lo habíamos estado mirando con todo lo que fue el libelo Cavia, Berra, etcétera. Después cómo se recupera esa tradición. Pero el hecho concreto es que cuando se da el proceso de imposición del Lord Ponsonby de un Estado que funciona en una esfera de autonomía política, pero pasa a ser el puerto británico y pasa a ser la punta de lanza del Imperio Británico en esta área de América Latina, todo este proceso solamente podía funcionar con una mitología que fuese negando esto. Entonces, hay un texto maravilloso, pero me voy a cambiar de siglo. A ver. Que sí me partió la cabeza. Esto fue escrito en 1965. ¿No? Un siglo después de Berro, alguien escribió esto. Al parecer de cuánto ocurrió en el mundo, de cuánto ocurre, este paisito de 2,5 millones de habitantes que es el Uruguay, no tiene noción ni conciencia. Sigue aferrado a sus mitos. Sigue con los ojos vueltos hacia el fugaz pasado venturoso que, por milagrosa conjunción de la realidad interna y los factores externos, le tocó vivir. Es la nuestra una mentalidad insular, insularidad en el tiempo. Todo lo demás pasa por los aires y por los mares, no nos toca. La verdad es nuestro ayer. Nos hemos quedado encerrados en nuestra cáscara, a la vera del camino, espectadores inmóviles, nostálgicos y temerosos de las luchas y sufrimientos de los otros. El reloj se ha detenido. Para vivir nos basta con repetir nuestros exorcismos y cumplir nuestros ritos. Salvadas las formas, los hechos no cuentan. Cuando el hipopótamo aparece, decretamos con el personaje de Ardao que ese animal no existe. Negar los hechos, ignorarlos, adulterarlos, es una característica nacional. A los orientales nos gusta engañarnos.
formar nuestros vagos y mediocres deseos por realidades, despreciar los hechos cuando ellos nos perturban nuestra tranquilidad. Testimonio de... Esto es Marcha, y esto es nada más ni nada menos que Carlos Quijano, intelectual si lo hubo en este país. Y acá hay varias ideas que son interesantes, al menos para mí. Uno que tendremos que... creo que acá está una de las mejores explicaciones de por qué junto con Buenos Aires y París tenemos la mayor proporción de psicoanalistas. O sea, viste que yo arranqué diciendo, bueno, la historia quizás no se cuente totalmente, decir la mentira. Bueno, Quijano te lo dice directamente. Este país está estructurado muy sobre mentiras. Me gustó lo de pensamiento insular. Sí. Bueno, está bien, heredado de la tradición británica. Bueno, definitiva. Perdón. Lo que acabas de decir es maravilloso. Lleva a la otra frase que habíamos juntado, que es: el Uruguay no es hijo de la frontera, sino del mar. Claro. Y el mar era inglés. Este necesitaba una ciudad hanseática, Montevideo y su territorio. Esto es Alberto Metol Ferré. Los dos lo que trabajan mucho es, que a mí me costó mucho entenderlo, es que nosotros, viste que siempre nos sentimos como una isla en América Latina. Sí. Nada nos toca. Nada nos toca. Bolsonaro, Macri. No, claro, pero para bien y para mal, yo qué sé, Bolivia, yo qué sé dónde queda. No, Indio, no, está. Y vos ves un desarrollo exponencial y todo el resto va cambiando y a nosotros supuestamente nada nos toca de eso. Entonces, como que aquí hay algunas ideas bastante fermentales, tanto en Quijano como en Metol Ferré, que pasan por, de alguna forma, denunciar el mal que nos hizo ciertas mitologías, constatar de que esta es una sociedad que ha sido absolutamente signada por la mentira que somos absolutamente excepcionales, y por ende de que a su vez tenemos un cierto sesgo de superioridad, que dicho así dicen, no, nosotros somos recontra humildes. Frente a esto voy a hacer una narración de boliche. Hace un tiempo un amigo me cuenta una experiencia maravillosa de su exilio en Suecia. El muchacho trabajaba en un sistema médico, entonces una médica sueca un día se le acerca, empieza a charlar y dice: ustedes los uruguayos, sí. ¿Qué tema con la soberbia de ustedes? Mi amigo se indigna y dice: no. Te estás confundiendo con los argentinos. Esos son los argentinos. Y ella le dijo: no, ustedes. Entonces la sueca, muerta la risa, dice: no, claro. Es la soberbia de que ustedes se creen los más humildes, los más cultos, los más pobrecitos, los más no sé cuántos, los más chiquitos. Entonces, desde la otra punta, del otro hemisferio, se percibía de que esa dualidad nuestra implicaba una enorme soberbia, porque nosotros que somos los hijos de europeos, que somos todos europeos, no tenemos nada que ver con todos estos indios, que no tenemos nada que ver con todos estos negros, que no tenemos que ver con nada con todo eso. Entonces, vos decís, no, pero todo esto es un disparate. Entonces, hay algunas cosas que te van marcando cuando vos, por ejemplo, mirás el nomenclator urbano. Viste que estos últimos años se estuvo hablando mucho del heteropatriarcado, etcétera. De que hay muy pocas calles con nombre de mujeres, y claro, las que hay, por lo general, eran esposas de. Claro. Vos decís, bueno, está, pero más o menos, andás a ver si están así. Bueno, es un poquito de tan así. La relación es 1 a 17. Claro. 1 a 17. Contundente. Claro. Pero después si vos lo llevas a lo que vos podrías definir, ¿te acuerdas que un día estuvimos hablando que, qué bueno que sería la identidad nacional visto más cruza con la geografía, con las localidades, con oficios, con... Bien. La sobreabundancia de lo que vendría a ser una élite europeizada frente a cualquier otro segmento, o sea, si vos mirás los doctores liberales e ilustrados, la sobreabundancia de ellos frente a cualquier otra actividad en este país, cuando eran la rotunda, ínfima minoría, es increíble. Entonces, vos vas caminando en una sociedad en la que
Básicamente, Berro tiene una calle de unas escasas cuadras y el General Flores tiene una avenida enorme. Sarmiento, presidente argentino que tuvo muchas luces y demasiadas sombras, pasa por arriba de Artigas cuando había especificado que no había que ahorrar la sangre a los gauchos porque no sirven ni para regar la pampa. Si vos te pones a evaluar, y esta sí que la que voy a decir es muy polémica, a mí siempre me impactó mucho, producto de mi avanzada edad, de que en época de dictadura cómo se narraba la historia, ¿no? Y cómo si hubo algún periodo que trataba de hacer algo refundacional fue la dictadura. Entonces yo me atravesé todo un año teniendo que escribir una y otra vez con mis letras disléxicas sesquicentenario de los hechos históricos de 1825. Porque cosa curiosa, en 1975 había pasado eso. Una y otra vez, y la peripecia de el general Lavalleja, te diré que me la sabía de memoria. Y el otro héroe era obviamente Latorre. Muy bien. Latorre, en aquella época, había pasado a tener una calle que era lo que actualmente se llama Convención, históricamente se llamaba Convención, actualmente se volvió a llamar Convención, porque era que Latorre, cosa curiosa, vivía en Convención y Soriano. Esa era su casa, la casa de su señora, se ha dicho de paso. Muy bien. Latorre, en un año y medio, radicalmente cambió la historia de este país, fundó el Estado moderno, le cambió el sesgo de tan solo enclave británico para de alguna forma empezar a tener una especie de autonomía de Estado que empezaba a tratar de regir un territorio y empezaba a tener un proyecto de nacionalidad, todas estas cosas que veíamos de Berro. Bueno, es Latorre el tipo que de alguna forma dice, bueno, ok, con educación pública, gratuita, laica, que se la genera un proyecto, un principista, opositor obviamente a él, que era Varela, con la Asociación Rural del Uruguay, tratando de gobernar más allá de que él obviamente era colorado, por encima de las banderías de blancos y colorados. Realmente vos podés decir de que esa persona, que tuvo obviamente un gobierno dictatorial, sí podés decir que tiene luces y que tiene sombras. Obviamente las sombras son muy, muy claras, para mi generación son clarísimas. Hoy, leyendo la historia uruguaya, yo digo, pero ¿cómo puede ser que, por ejemplo, Gregorio Suárez tenga una calle y no Latorre? O sea, es absolutamente increíble. Sí. Ahí te decís, bueno, ok, la clase política nunca le perdonó a Latorre, que de alguna forma que se lo llevase por un puesto por delante, y Gregorio Suárez en última instancia fue un gaucho analfabeto, muy sanguinario, muy bestial, pero de un partido fundacional. Entonces, por eso, está bien, ok, en Punta Carreta puede tener una calle. Entonces, todo esto va de algún modo mostrándote de que nuestra identidad quedó totalmente permeada por un nacimiento absolutamente insólito, si vos lo mirás en la comparación con las otras naciones. Claro, ahí sí podemos decir que tiene ese carácter extraordinario. Sí. Además, me parece que es muy interesante analizar, porque se puede hacer hasta cierta analogía, si se quiere, ¿no? Con esa visión de, salvando la distancia, ¿no? Pero de pueblo elegido, es como una especie de mitología pero pagana, sí. Que rinde culto a la democracia, que rinde culto también estas mentiras, ¿no? que vos señalabas, sí, sobre las cuales se construyó este Estado-nación. Pero tiene un poco de pueblo elegido en este rincón de América. Claro, yo creo que la otra vez hablando específicamente sobre este libro de Leonardo Borges, un gran amigo, docente, y que tiene actividad política, me decía, no, esto está muy signado por el relativismo posmoderno. Uh-huh. En el sentido que, por ejemplo, este libro de Leonardo Borges de alguna forma se llevaba puesto un montón de nombres famosos de la historia nacional y que de alguna forma
él no se sentía cómodo con ese tipo de enfoque. Más allá que le podía parecer interesante, ameno, cómodo, no me siento. Entonces, claro, yo después me quedé pensando, claro, obviamente cuando uno empieza a interpelar en forma crítica la historia, ninguno queda cómodo. Sí, es doloroso. Claro. Es doloroso. Eso no significa que todo esté mal. Y ahora te voy a... ni que todo haya sido solamente para desgracias. De hecho, Uruguay, lo que sí, factiblemente, tengamos una sobrelegitimación de algunos mitos que haya que enmarcarlos. Por ejemplo, aparte de que atomizamos a todo el mundo con que somos muy cultos, obviamente el otro mantra nuestro es que somos los más demócratas de todos. También somos los más honrados de todos, obviamente, al menos frente a los argentinos. Entonces, una constatación fascinante es que Uruguay sistemáticamente votó, y ha votado un montón de cosas, con mayor o menor acierto, sistemáticamente votando, pero básicamente, al igual que el resto de América Latina, la élite que ha estado básicamente en el gobierno ha permanecido básicamente en el gobierno. Los apellidos se repiten, pasan los centenios y se repiten. Claro, entonces la parte, esto es un cuento del 2001, un ciudadano español comienza a ir a nuestra librería, había una diferencia de precios demencial, perdón, este es un cuento del 2002, cuando se da la debacle nuestra. Había una diferencia atroz, por lo cual a él todo le resultaba muy accesible. Se queda a vivir acá algunos meses porque empieza a hacer muy buenos negocios y sistemáticamente empieza a comprar libros de historia. Se fascina con la historia de este país. Entonces un día me dice, Jorge, ¿sabes por qué este país nunca va a cambiar? Yo bastante deprimido, bastante superado por varias cuentas. Sí. La verdad que ese día no quería escuchar más malas noticias, porque yo de hecho era lo que suponía que todo se iba a arreglar extremadamente bien en un lapso muy breve. Entonces me lo dice un ciudadano español monárquico en la cara, me dice, porque ustedes nunca tuvieron una revolución. Entonces, claro, yo iba a saltar a hacer una larguísima enumeración de las 70 revueltas y revoluciones que habíamos tenido en el siglo XIX, y toma el libro de Nahum, Breve Historia del Uruguay Independiente, y muerto de la risa, me empieza a mostrar cómo todos los apellidos se seguían repitiendo del siglo XIX al XX. ¿De qué revolución me estás hablando? Claro, exactamente. Entonces dice, básicamente son 5 familias, o sea, ya está, o sea, me dice, no entiendo por qué el problema de ustedes con la monarquía. Entonces, lo que sí es interesante es, más allá de a veces estos aportes un poco heterodoxos, es que obviamente hubo del mismo modo que hubo aspectos de la historia que quedaron básicamente falseados, también yo te diría que hubo generaciones, individuos, que hicieron rupturas muy interesantes para que esta tierra fuera más habitable. Que eso es otra cosa que me parece que es extremadamente rescatable. O sea, vos tenés un país en el que, más allá de todos los anecdotarios, logró construir un sistema de convivencia que ha funcionado sustancialmente mejor que en otras sociedades. Y en el cual, por ejemplo, tenés este tipo de experiencia, tenés este tipo de radio en una universidad con plenas garantías y plena libertad. Esto, factiblemente, en otros países, o sea, sería inviable directamente. Entonces, esto también como para decirte, porque si no, solamente parecía una crítica destructiva, es para también sentir orgullo de lo que se ha construido y lo que se está construyendo. Y también para tomar en cuenta las advertencias tanto de Metol Ferré como de Quijano. Bien, si queremos rebatir o confirmar prejuicios y amenazas de ciudadanos extranjeros, españoles, suecos y demás, nunca está de más leer un poco. Para eso pueden acercarse obviamente a charlar con Jorge allí a Diomedes Libros en Boulevard España y... Entre Pablo María y Salteray. Exactamente, ahí. Donde es una zona particularmente atravesada por una cuchilla. Tenemos buenas subidas y bajadas, quienes trillamos este barrio. Así que seguramente por estos mismos lados, hace muchos años atrás,
alguien debe haber dicho: Aijuna por el repecho, vienen llegando los ingleses. Los veía desde la bajada llegar por esa cuchilla. Así que en este texto de Eustaquio Sosa, reinterpretado por Los Buitres en el álbum Deliciosas Criaturas Perfumadas de 1995, la canción se llama Del Cardal. Con eso nos despedimos, Jorge, ¿te parece? Brillante. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana con más Síndrome de Diomedes. Síndrome de Diomedes.